El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echa vuestras redes para pescar». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos del Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, estamos muy necesitados del testimonio de la fe del que está al lado. Tenemos que alimentarnos de Cristo que vive en medio de nosotros, de saber que hay otros que están a mi lado que también lo siguen, que están siendo pescados por Él, que sufren por Él, que perdonan por Él, que acogen su perdón, que le quieren. Necesitamos saberlo. Es necesario que la fe sea proclamada, sea anunciada, porque uno solo puede equivocarse continuamente. Uno solo puede verse también abatido y al final desviarse del camino. Necesita saber que los hermanos también están en el mismo combate y que están también queriendo seguir a Jesús. Por eso ánimo, os invito a que deis gloria a Dios con el testimonio de vuestra fe y con la obra que Dios está haciendo en vosotros. Cuando los tiempos son buenos, a veces no sabemos apreciar lo que tenemos. Pero estos tiempos para la Iglesia y para nosotros vuelven a ser complicados. Yo os exhortaría a que reavivéis la fe todavía más, un poquito más, con este serafín, los serafines, Sharaf, los ardientes, estos coros de los ángeles que son los más próximos a Dios y que arden de amor, del amor de Dios. Dejarnos tocar de nuevo por lo que nos ha sido dado en este amor inmenso de Cristo Jesús que hemos recibido. Hay que alimentar la fe.
no son tiempos buenos. Dice San Agustín que la red se rompe por los cismas y que, por ejemplo, hablando de este evangelio, dice, hay dos barcas. Dice, y en estas barcas, si una, se fueran o serían los judíos, la otra los gentiles, él interpreta, dice, lo cierto es que al final, cuando Jesús se aparece resucitado, solo quedará una barca y solo habrá peces buenos. Ahora puede haber peces de todo tipo. No sigáis a los malos. La red de Cristo será siempre una y siempre permanecerá sin romperse. Pero mientras estamos en esta vida, hay vientos contrarios a la fe y están en la Iglesia. Los habéis oído, toda la zona de Alemania, donde hay algún cardenal, obispos, más sacerdotes, muchos fieles, contrarios a la fe de la que yo me glorío profesar. Hace unos años habéis profesado la fe. ¿Os mantenéis en ella? Todos los días tenemos que hacer profesión de fe. Cuando la fe es probada, muchos de los problemitas que tenemos desaparecen. Que si me has dicho, pues es que vienen contra nosotros, no te preocupes. Me puedes volver a decir todos los días. Pero estamos viviendo muchas veces sin darnos cuenta de la gracia recibida y de lo que estamos viviendo nosotros, pobrecillos. ¿Estarías dispuesto a profesar tu fe, esta fe recibida de nuestros padres, esta fe de la que yo me glorío profesar y me uno así también a Pablo, a Pedro, a los apóstoles, a toda la tradición? Lo dice Pablo. Este evangelio que habéis recibido os sirve y os está salvando, utiliza el verbo sozo, es decir, os está uniendo a Dios y además os está pasando a la vida eterna, si permanecéis en Él. Es curioso, ¿verdad? Si permanecéis en Él, porque si no, no os ha servido para nada. Para nada. Por eso os vuelvo a recordar lo que se transmitió, me transmitieron y yo mismo, ¿verdad?, os he transmitido a vosotros. La transmisión, la tradición. El depósito de la fe, lo que Dios ha obrado y que Dios ha llevado a cumplimiento definitivamente en Jesucristo. Abrirnos a esto. Y cuando aparece Jesucristo, cuando aparece la luz de Dios, inmediatamente también se ilumina nuestra realidad. Una realidad que parece ser al hombre no le gusta. No le gusta verse oscuro. No le gusta verse pecador. No le gusta verse condenado. Que Cristo murió por los pecados. Qué tremendo, ¿eh? Lo ha dicho rápido, pero esto es mucho. Porque hay que aceptar que Jesús es el Cristo, y que ha muerto por los pecados, por los míos. Significa que tengo que aceptar que soy un pecador. Pero esto no acabamos de entenderlo, hermanos. ¿Sabéis? Nosotros el pecado todavía son pecaditos, algo externo. No es la condición pecadora humana. Por eso Simón se va a quedar asombrado ante esta obra inmensa, ante el poder, ante la grandeza de lo que ha visto.
Es decir, tiene una experiencia de la divinidad. Y esto le ilumina a él que él, respecto a lo divino, es un pecador en la carne. Esta carne es una carne de pecado. Y esto es muy importante que dice Pablo, nada bueno habita en mi carne. Lo digo porque cuando se nos va a decir que esto es algo natural, respecto también a la homosexualidad, no se extrañe. La carne es carne de pecado, está vendida al pecado. Desde el seno de nuestra madre Eva. Es la carne. El hombre viejo está vendido al pecado, está condenado, está inclinado. Desde el seno de mi madre, pecador me concibió. Y dependiendo de las circunstancias, así se manifiesta uno u otro. Más o menos. Lo digamos para la grandeza de lo que ha hecho Jesús, por eso a una carne de pecado Él entrega su carne de cordero inocente. Su carne, por eso se rompe su carne, para poder transformar la mía. Por eso esto es impresionante, porque la mía está condenada. Y Él me va a dar la suya para transformarla. No es un pecadito externo, que nosotros todavía hablamos de externo, no. Por eso tu hombre viejo te pide todos los días que le alimentes. Porque es soberbio y egoísta con todo lo que después esto conlleva. Este hombre viejo solo puede ser transformado en una cruz, en Cristo. Por eso yo vivo crucificado con Cristo. Este hombre viejo, esta carne, si no, te vence. Te vence. Reconocer el pecado, queridos hermanos, es muy duro. Porque yo soy así, soy un hombre de pecado. Y tú no lo quieres reconocer, porque lo que ha hecho Dios es impresionante, ha muerto por los pecadores, no por un pecado externo. Por eso aquellos que están anunciando esto no tienen fe en Cristo. No quieren ser perdonados. ¿Por qué? Hay un armario muy grande, donde parece ser tenemos que salir. Es el hombre viejo. Este es un armario enorme, queridos hermanos. Enorme, de ahí nadie sale si no entra Cristo. Nadie sale. Y no se sale de este armario enarbolando una bandera en la que digo, el asesinato está bien. Es decir, lo va a decir con otro nombre, el aborto. El asesinato está bien, el aborto. Saco otra bandera y digo, el suicidio es una cosa perfecta. Pongo otro nombre, la eutanasia. Saco otra bandera y digo, el robo, fantástico, y lo llamo Ocupa. Saco otra bandera, el orgullo gay, fantástico, y pido que las prácticas homosexuales y de todo tipo sean bendecidas. Por más que levante banderas, no salgo de este armario, de este hombre viejo que me lleva a la muerte. Es imposible. Para poder salir es necesario, como ha hecho Pedro hoy, se arrodilló. Apártate de mí, Señor. Yo contigo no tengo nada. Respecto a ti soy oscuridad total. Tú eres luz. Yo no puedo acercarme a ti. Así fue Isaías. Yo no puedo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué estoy aquí? Yo muero. Yo no puedo estar aquí. Pero así pasó a Pablo. Yo era un perseguidor de la iglesia.
Yo no merezco nada. Y así podíamos continuar. Solo se sale de este armario, de nuestro hombre viejo, por eso sígueme, en la medida en que es capaz Cristo desde dentro de sacarnos, de darnos la posibilidad de caminar. No temas, no temas. Esto solo lo puede decir Cristo. No temas. Imaginaos que esto le supone a Él dar la vida por mí. Desde dentro lo dice. Y es imposible acceder a esta gracia sin confesar mi pecado. Pero el pecado, hermanos, que lo ilumina Dios, lo vuelvo a decir, el pecado lo ilumina Dios. Tú no puedes ver el pecado por ti mismo. Ni yo tampoco. Nadie. Es Dios el que ilumina el pecado. Dice San Pablo, hasta que no entra la ley, el pecado campa por sus anchas. He matado a 25 y no pasa nada, es así como se vive. He estado con 25 mujeres y no pasa nada, es lo que hacen todos. Pero cuando entra Cristo, cuando aparece la ley y te dice, no fornicarás. Y entonces dices, ¿cómo es posible esto? No quiero, si es lo que me pide el cuerpo. No robarás, si es lo que me pide el cuerpo. Si es lo que llevo dentro. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio, que Cristo murió por los pecados, por los pecadores. Que fue sepultado por esto, porque el pecado lleva el ser sepultado, el morir. Pero resucitó. Según las Escrituras. Y de nuevo, hermanos, ¿aceptáis todas las Escrituras? Van a ser cuestionadas, que lo sepáis. No puede ser sostenido la doctrina que pretenden con las Escrituras. Serán cuestionadas, como ya lo están siendo. Somos cada uno de nosotros un punto que no cuenta nada, el primero yo. Pero aquí que el Señor quiere contar con nosotros. Esto es muy importante. Por eso tenemos que mantenernos en la fe. Y no va a ser fácil, hermanos. Porque anunciar lo que estoy anunciando no es bien recibido. Hemos de orar unos por otros. Junto con esto, y concluyo, solamente cuando uno acepta que es un pecador, el Señor perdona el pecado porque viene a salvar al pecador. No le puede salvar si no confiesa el pecado. Dios no tiene nada que ver con el mal, con el pecado. No tiene nada que ver. Seremos ladrones que no ejercen, asesinos que no ejercen, etcétera, etcétera, lo que queráis, porque este hombre viejo está ahí. Pero proclamará la grandeza de Cristo en mí. Yo era, pero ya no ejerzo. No obro el mal. Dice San Agustín, ¿has comenzado a hacer el bien? ¿Ya no robas? ¿Ya no adulteras? ¿Ya no fornicas? Continúa en ello. No pienses, solo yo soy bueno. Dice, no, hay algunos más alrededor tuyo de los que no te has dado cuenta que también están haciendo el bien. Estos son los únicos que quedan en la red de Cristo después de la resurrección. Son los únicos. Los malos serán echados fuera. Tenemos que ser fieles, hermanos. Y solamente aquellos que aceptan esto reciben la misión. Solo así puede ser Simón Pedro enviado a la misión. Solo así Pablo puede ser enviado a la misión. Solo así Isaías es enviado a la misión. Cuando reconociéndose indignos y pecadores, son tocados por la gracia y perdonados. Y entonces dice, ¿a quién enviaré? Envíame a mí. Tiene fuerza en el Señor, en la gracia. ¿A quién enviaré? A ti te enviaré como pescador de hombres, que no es nada fácil. Y a ti te enviaré a anunciar el Evangelio,
a vosotros os enviaré a ser testigos de mi amor. Pues que todos juntos, queridos hermanos, orando unos por otros, podamos mantenernos fieles en la fe que profesamos. Que así sea.